¿Qué tal? Pues vamos a comenzar resolviendo otro ejercicio que se vio en la clase de estática de la ESIA. Es el segundo que resolvemos en su caso. Vamos a hacer el cálculo de reacciones y vamos a aplicar el método de nodos para encontrar las fuerzas internas en cada una de las barras de esta armadura. Entonces, primero vamos a observar la armadura. Tenemos un apoyo con rueditas, un apoyo libre, es decir, va a tener únicamente una reacción, y un apoyo simple va a tener dos reacciones. Tenemos una fuerza inclinada, nos dan el triangulito, vamos a tener que descomponerla en su componente vertical y su componente horizontal. Tenemos una fuerza de 700 kilogramos puntualizada en el nodo E, una de 400 kilogramos puntualizada en el nodo E y una de 200 kilogramos igual en el nodo E. Entonces todas estas fuerzas lo que van a querer hacerle a la armadura pues es moverla, generarle algún tipo de giro, y estos apoyos son los que nos van a ayudar a que todo se mantenga en equilibrio. Entonces primero necesitamos calcular el equilibrio externo, es decir, externamente todas las fuerzas tienen que estar en equilibrio. Prácticamente esto no tiene que moverse ni tender a algún tipo de giros. Entonces, comenzando por la fuerza inclinada, calculamos la hipotenusa. No era un dato que nos proporcionaban, la calculamos y nos dio 3 raíz de 5, o en su defecto en la clase la manejamos como raíz de 45, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Podemos manejarla de ambas formas. Ya que hicimos esto, vamos a encontrar su componente vertical situada hacia abajo, y va a tener un valor de 550 multiplicado por 6 sobre raíz de 45, o sobre 3 por raíz de 5. Esa va a ser su componente vertical. Su componente horizontal va a ser 550 multiplicado por 3 sobre 3 raíz de 5, ¿no? Básicamente es 550 por 1 sobre raíz de 5. Entonces, tenemos ya descompuesta esta fuerza. Si la tenemos descompuesta, podemos ignorar la inclinada. Ya la descompusimos en su componente horizontal y vertical. Y ya tenemos puras fuerzas en X y puras fuerzas en Y, ¿no? Ese es el objetivo de descomponerla, que todas las fuerzas sean paralelas al eje Y o al eje X, ¿no? ¿Para qué? Para poderlo meter en nuestras ecuaciones del equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos en cualquier punto igual a 0, ¿no? Igual para sacar momentos pues es más fácil sacarlo con fuerzas verticales o horizontales. Entonces, como primer caso, como vimos, vamos a calcular las reacciones. Entonces, vamos a empezar por acá. Cálculo de reacciones. Empecé yo planteándome sumatoria de fuerzas en X. Bueno, habíamos comentado que tiene esas reacciones. Estas fueron como las supusimos, los sentidos en los que supusimos a las reacciones. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 550 por 3 sobre 3 por raíz de 5, que es la componente en X de esta fuerza. Está apuntando hacia la derecha, la vamos a considerar positiva, menos RCX, que es nuestra reacción, la especificamos con el signo negativo porque la supusimos negativa, es decir, apuntando hacia la izquierda. Y ponemos RCY porque desconocemos su valor, queremos calcularlo. Otra fuerza en X es la de 250 kilogramos. Entonces eso tiene que ser igual a 0. Despejamos y nos va a dar 495.27, que va a ser el valor de esta reacción. Entonces fueron las únicas fuerzas que estaban en X y ya tuvimos una incógnita
En el segundo caso vamos a sacar momentos en C. Así es como yo luego comencé a hacer. En C. Entonces nos paramos en C. Y vamos a sacar momentos respecto a ese punto. Entonces primero, ¿qué fuerzas no ejercen momento? Esta no ejerce momento, esta tampoco ejerce momento, la de 450 tampoco. Todas estas fuerzas, su línea de acción pasa por C, es decir, no van a tener un brazo de palanca. Entonces comencé sacándole momento a la fuerza de 200 kilogramos. Entonces, como lo hice en el otro video, yo sigo a los momentos, amarro a la fuerza. Y la fuerza lo que va a hacer pues es seguir su línea de acción. Entonces, como la cuerda tiene una longitud dada, no se va a extender infinitamente. Entonces lo que va a hacer la cuerda es a sacar a la fuerza de su línea de acción. Y imaginándonos un poco la situación, vamos a ver cómo va a tender a girar hacia acá la fuerza. Va a tender a girar hacia acá la fuerza. Entonces, por convención, acá lo especificamos, si el giro es en sentido antihorario, es positivo. En este caso es sentido horario, es decir, va a ser un momento negativo, entonces por eso le ponemos un menos. Entonces ya tenemos el signo del menos, ahora necesitamos la magnitud de ese momento. Entonces es fuerza por distancia, 250 kilogramos por su distancia perpendicular desde donde estamos parados hasta la fuerza. Esa distancia viene siendo esta, es perpendicular y es de 1.5 metros. Entonces ya lo ponemos, ya le sacamos momento a la primera fuerza. Entonces ya podemos borrar esto de acá. Entonces ahora vamos a sacarle a la de 700 kilogramos. Entonces, lo voy a encerrar así de que ya le sacamos un momento. 700 kilogramos. Nuevamente amarramos la fuerza. Y vamos a checar cómo gira. En este caso su giro es antihorario, por lo tanto es un momento positivo, le ponemos más. Fuerza por distancia, 700 kilogramos. 700 kilogramos sería la fuerza. Multiplicado por una distancia. Su distancia es perpendicular desde donde estamos hasta su línea de acción. Su línea de acción pasa por acá y su distancia perpendicular sería 2 metros. Entonces multiplicamos por su distancia perpendicular 2 metros. Entonces así ya sacamos otro momento más. Y una fuerza más ya con su momento. ¿No? Ahora vamos a sacarle a la componente en X de la fuerza inclinada. Nuevamente amarramos a la fuerza. Vamos a ver cómo va a girar. Su línea de acción está por acá, entonces su giro va a ser exactamente el mismo que el de 250 kilogramos. Es decir, va a ser un giro negativo. Por eso le ponemos menos. Multiplicamos la fuerza por su distancia, ¿no? Todo esto viene siendo la fuerza y esta es su distancia. La fuerza, pues ya vimos que descomponiéndola es 550 por 3 sobre 3 raíz de 5 multiplicado por su brazo de palanca. Entonces esta es su línea de acción. Su brazo de palanca es 1.5 metros. Entonces brazo de palanca 1.5 metros. Entonces ya hicimos otra fuerza más. Ya sacamos momento. Vamos con la componente vertical. Es 550 por 6 sobre raíz de 45. Podemos verlo así. O igual como hemos dicho con sobre 3 por raíz de 5. Amarramos la fuerza. Y vemos que su momento va a ser positivo. Por lo tanto es más. De ahí vamos a multiplicar por la fuerza. Ya vemos que es 6 sobre 3 por raíz de 5 sobre raíz de 45. Va a ser lo mismo por su distancia perpendicular. Línea de acción está por acá. Distancia perpendicular 4 metros. Y ya tenemos otra fuerza más. Nada, nos falta lo que viene siendo la reacción en Y, que es una incógnita, no la conocemos, pero no podemos calcularla. Entonces seguimos nosotros aquí parados, amarramos la fuerza, vamos a ver que va a girar en sentido horario, es decir, va a ser un momento negativo, le ponemos un menos, va a ser una fuerza por una distancia.
tienen la misma línea de acción estas dos fuerzas, ¿no? Van a tener el mismo brazo de palanca, 4 metros, ¿no? La misma distancia perpendicular. Y ya, al igualamos a 0, hacemos algunas operaciones y despejamos R a Y y nos da esto, ¿no? Entonces podemos ir haciéndolo así por fuerzas y ir palomeándolas. Ya le sacamos momento, esta no ejerce momento, esta sí, esta no. Y así podemos ir haciendo un poquito más rápido. Entonces así ya calculamos R a Y. Entonces si ya conocemos R a Y, podemos sacar sumatoria de fuerzas en Y. Y va a ser más simple conocer la reacción. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 para que se cumpla el equilibrio. Entonces esta cosita de acá es R a Y, ¿no? Ya la conocimos, la acabamos de calcular, la supusimos hacia arriba y por lo tanto va a ser positiva. Entonces tiene este valor que ya calculamos con anterioridad, menos la componente en Y de la fuerza inclinada. Va hacia abajo, es negativa, menos 700 kilogramos, esta que está acá, y menos 450. Menos 450, acá igual lo especificamos, y más RCY, que viene siendo la reacción que desconocemos, la reacción en C en el sentido de, en la dirección de Y. Entonces de aquí, eso tiene que ser igual a 0, ya sumamos todas las fuerzas en Y. Sumamos la reacción en A, que ya la conocemos, esta fuerza que va hacia abajo, esta que va hacia abajo, esta que va hacia abajo, están en dirección paralela al eje y esta igual, ¿no? Esta es positiva y es la que desconocemos y la misma ecuación nos la va a otorgar. Entonces igual a 0 y nos va a dar 985.98 kilogramos, ¿no? Y nada más como comprobación, lo que hice aquí fue sacar momentos en A. Entonces ahora nos paramos en A, hacemos sus respectivos momentos. Bueno, primero podemos empezar analizando qué es lo que ejerce momento, qué es lo que no ejerce momento. Y vamos a ver, esta no ejerce momento, su línea de acción pasa por aquí. Esta tampoco ejerce momento, esta tampoco ejerce momento. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas que ejercen momento. Y como comprobación, como la tercera ecuación del equilibrio nos dice que sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura o fuera de la estructura tiene que dar igual a 0, entonces como comprobación sacamos momentos en A. Entonces sacamos momentos en A, aquí están los momentos que calculamos, que ocupamos esta ecuación para conocer, no me acuerdo cuál de las dos, no, estamos sacando una A para conocer esta, ¿no? Para conocer esta ocupamos momentos, ¿no? Lo que yo hice aquí pues ya es directamente sustituirla. Aquí lo único que hice fue comprobar que todo esto me diera 0 con la finalidad de corroborar que está bien resuelta las reacciones. Entonces eso es por la parte de reacciones. Después de que ya calculamos las reacciones, aquí podemos ver ya la armadura resuelta con todas sus fuerzas internas. Pero después de que calculamos las fuerzas externas, lo que podemos hacer es reescribir la armadura. Entonces lo que voy a hacer por acá, ¿no? Esta ya es la solución como tal final, pero vamos a reescribirla acá y vamos a llegar a esta parte de acá arriba, ¿no? Quizás sí sea un poco largo el video, pero espero y sea de mucha ayuda. Entonces, a ver, vamos a reescribirla. Vamos a ver, ¿dónde estás? Acá estás. Entonces ya que conocemos esas reacciones, de una vamos a ponerlas. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? R a Y nos dio con un valor
de 655.95 kilogramos. RSY nos dio de 985.98 kilogramos y RSY de 495.97 kilogramos. 495.97. Entonces aquí vamos a empezar ya a encontrar las fuerzas internas. Lo que hicimos con anterioridad es lograr el equilibrio externo. Ahora lo que vamos a lograr es el equilibrio interno. Si todo lo de afuera está en equilibrio, todo lo de adentro tiene que estar en equilibrio. El método de nodos se analiza nodo por nodo, aislando al nodo de toda la estructura. Es decir, si vamos a analizar el nodo A, no nos van a importar las fuerzas que están acá, ni las de acá, ni las de acá, ni las de acá, ni las de acá. Únicamente las fuerzas que entren al nodo A, únicamente, o que salgan del nodo A, ¿no? Entonces primero vamos a hacerlo, a empezar por los nodos que tengan dos incógnitas. Entonces, como tiene una, dos, ¿no? Son los únicos nodos que tienen dos incógnitas. Este tiene tres incógnitas, tres incógnitas, tres incógnitas. Entonces vamos a empezar por donde tengan dos. ¿Por qué vamos a empezar por el que tengan dos? Porque para este método únicamente vamos a ocupar sumatoria de fuerzas en x igual a 0, sumatoria de fuerzas en x y en y igual a 0. Tenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, para que este sistema se pueda resolver, tiene que tener únicamente dos incógnitas. Entonces, la única forma en la que podemos resolverlo es donde tengamos dos incógnitas, en pocas palabras, donde tengamos dos barras. Entonces tenemos barra de acá, barra de acá, ¿no? De hecho, en estas dos nodos podemos hacer y encontrar las fuerzas sin necesidad de usar ecuaciones de sumatoria de fuerzas en x y en y, porque son se pueden ver a vista. Por ejemplo, si aquí vemos que tiene una fuerza que entra al nodo A hacia arriba y no tenemos ninguna otra fuerza que esté en Y, en la dirección de Y, no hay de otra más que la fuerza, pero no se ve ese color, el rojo, que la fuerza de esta barra entre al nodo, para que esto se anule, para que sea cero. Y para que eso suceda, tiene que ser de la misma magnitud, es decir, esta va a valer 655.95 kilogramos, ¿no? Y así de fácil ya obtuvimos una incógnita sin necesidad de aplicar las ecuaciones del equilibrio. En este caso, que son casos sencillos que se llegan a presentar en algunos nodos, no en todos, ¿no? El equilibrio lo podemos ver a simple vista en este caso. Ahora, eso fue analizando el sentido en Y, ¿no? Nada más teníamos una fuerza hacia arriba, pues no había de otra más que esa fuera hacia abajo, la fuerza de esta barra, y con la misma magnitud. En el sentido X no tenemos ninguna fuerza, es decir, que esta barra no está trabajando ni a compresión ni a tensión, no tiene ninguna fuerza, ¿no? Y ya obtuvimos dos barras sin necesidad de aplicar ecuaciones. Va a pasar lo mismo acá. En este caso, analizando en Y, la misma historia. Tenemos 985 hacia arriba. Para que esto esté en equilibrio, no hay de otra más que la fuerza de la barra entre al nodo con la misma magnitud, 985.98 kilogramos, ¿no? Para que esto esté en equilibrio, para que esta que va hacia arriba se anule con esta que va hacia abajo con la misma magnitud, no hay de otra, porque no tenemos otra fuerza en Y. La siguiente es en X, ¿no? En este caso sí tenemos fuerza en X, que es la reacción en X. Esta entra al nodo, pues no hay de otra más que la fuerza de esta barra entra al nodo, es decir, que sean de sentidos contrarios para que se anulen con la misma magnitud, 495.97 kilogramos, ¿no? Y encontramos cuatro barras sin necesidad de ocupar ecuaciones. Entonces, cuando encontremos ya las fuerzas, se recomienda irlo poniendo en un diagrama, irlo reescribiendo. Y por ejemplo,
si esta fuerza de 655.95 entra al nodo A, la vamos a replicar entrando al otro nodo, ¿no? Con la misma magnitud. Tiene la misma magnitud, es más, voy a poner aquí la magnitud en medio para que se entienda que es la misma para ambas. Y si entra al nodo es compresión. Entonces así es como queda. 955.95 a compresión. En el caso de acá vamos exactamente lo mismo. Si entra al nodo C, va a entrar al otro nodo con la misma magnitud. Entran al nodo compresión, ¿no? Lo voy a especificar con una C pequeñita. Acá pasa lo mismo. La fuerza va a estar igual, de 985.98 kilogramos. Y va a estar a compresión porque entra al nodo. Y para que quede en medio, ¿no? Y ya encontramos gran parte de la estructura. Entonces ahora, analicemos los nodos. Tenemos aquí dos incógnitas porque ya conocemos una, la que acabamos de calcular. Acá tenemos tres incógnitas, acá tenemos tres incógnitas y acá tenemos dos. Entonces, en este caso nos vamos al nodo F o al nodo D. Al nodo F o D. Entonces, así va quedando. Para irnos a esos nodos, pues primero tenemos que calcular los ángulos, ¿no? Aquí es cómo se calcularon los ángulos. Tenemos que vamos a hacerlo para acá. Que tenemos que calcular los siguientes ángulos. Tenemos este ángulo, que es este de acá, que calculamos como la tangente a la menos 1 de 0.6, que es esta altura, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es 2 metros, que sería el de acá. Esos catetos para obtener este ángulo, que es exactamente el mismo al de acá, 16.7. Luego obtuvimos el ángulo de acá, que va a ser exactamente al mismo que de acá. Aquí lo que yo hice, no ocupé ninguna razón trigonométrica. Lo que hice fue, a ver, aquí se nos forman triángulos rectángulos. La sumatoria de todos los ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Tenemos un ángulo recto, entonces no hay de otra más que este y este ángulo sumados de 90 grados. Entonces lo que hice fue 90 menos 16.7 y obtuve el de acá arriba, ¿no? Que es 73.30, ¿no? Por acá podemos ver que estos dos ángulos son iguales. Igual por acá. Quizás este cálculo de este ángulo no lo ocupé yo en mi cálculo. Me fui únicamente con este, pero igual se podía ocupar. Y el otro que calculé fue el ángulo que se forma acá, ¿no? Que es exactamente el mismo que se va a formar acá. Entonces fue como la tangente a la menos 1 de 1.5 entre 2, ¿no? Que sería de este pequeño triángulo que se forma acá. Cateto opuesto 1.5 entre cateto adyacente, que sería 2 metros. Entonces ya calculados estos ángulos, ya podemos proseguir a el nodo F o al nodo D.